Bien, la conferencia de hoy es cómo conectar con nuestro yo, siendo una de las mejores medicinas que podemos tener. Darle las gracias a todos los que han dedicado su tiempo a acompañarnos en la noche de hoy y comenzamos por acá. El contenido del crecimiento espiritual de cada ser humano debe ser descubierto de forma individual. Bien, esto es algo que es lo primero, cuando hablamos del yo, hablamos de esa parte más espiritual de nosotros. Por lo tanto, el contenido espiritual de cada ser humano debe ser descubierto de forma individual. Es un descubrimiento que debemos ir haciendo de forma individual. En la psicodecodificación ponemos la mitad. La otra mitad le corresponde al yo de cada uno de ustedes o al yo de cada ser humano. No sé, en el camino espiritual, inclusive todas las enseñanzas son en forma de parábolas y demás. Nosotros aquí tratamos en los cursos, en los diplomados, en todo esto, llevarlo a un lenguaje asequible, pero al final cada cual debe de elegir transitar el camino. Es 50 y 50. Si los contenidos fueran totalmente explicados, el hombre no requeriría ningún esfuerzo para poder aprenderlos y no trabajaría su fuerza del pensar, dejando de que éstas se puedan quedar atrofiadas. Es decir, desde las medicinas espirituales y específicamente de una de ellas, de las medicinas antroposóficas, Rudolf Steiner decía que el despertar de la espiritualidad de cada ser humano se debe de hacer posible gracias a ¿qué? A esa capacidad de desarrollar el pensamiento en cada ser humano. El hombre actual es un hombre que necesita desarrollar el pensar. Ya no son los tiempos de eso de estar creyendo en lo que dice todo el mundo. Por eso es que muchas veces yo le comparto a todos ustedes, no crean en lo que yo les digo, llévenlo a su experiencia. Yo en su momento lo hice también. Recibí conocimiento de, ¿cómo se llama? De varias disciplinas, de varias culturas, y sin embargo siempre lo llevé a un método de prueba. En la escuela de psicobiocodificación tenemos una serie de elementos que hemos hecho, por ejemplo, a través del uso de la palabra, la prueba con arroz, cómo se fueron poniendo, con los códigos también. Hemos ido probando el poder de la palabra a través de todo el proceso. Los diferentes niveles de conciencia del ser humano, uno de ellos a lo largo de la historia, se ha tratado de buscar la mejor forma de representar los diferentes niveles de conciencia en la humanidad. La conciencia sería, desde el punto de vista de la psicobiocodificación, no solo un estado, sino el verdadero motor y la fuerza de la evolución humana. Los que han pasado el diplomado, bueno, que nos acompañan en la noche de hoy, saben algo bien clarito. En la psicobiocodificación nosotros no nos orientamos a la sanación de la persona. Nos orientamos a que la persona pueda hacer conciencia de sus problemas, de sus conflictos y cómo él mismo, desde su punto de vista, le puede dar una representación diferente, una mirada diferente. Y sí, evidentemente que cuando evolucionamos a nivel de la conciencia, ese motor que permite la evolución humana, sí o sí comienzan los procesos de sanaciones, siendo un eslabón superior el que se mostraría como potencial para ser la causa del siguiente paso de la evolución. Bien, aquí me gustaría tocar un tema porque la humanidad, y en estos días me tocó vivir una experiencia que ni bien ni mal, cada cual tiene que vivir su experiencia.
de una persona que nos iba a visitar acá en Ciudad de La Habana. Aquí en Ciudad de La Habana tendremos un curso próximamente, es decir, este próximo fin de semana, de sanación cuántica y sabiduría ancestral. Para todos los que están acá, que están en Ciudad de La Habana, que les gustaría participar, bueno, se pueden acercar acá y pueden vivir la experiencia. Y hubo una persona que nos dijo algo, ya con todo comprado, pasaje, llega y nos comenta que no podía viajar. Bien, entonces yo le pregunto, bueno, motivo de lo que no puedes viajar. Inclusive ya tenía hasta el curso pago. No, y me dice, no, profesor, yo no puedo viajar porque yo estoy esperando temas de reunificación familiar y demás. Y mi madre y mi hermana me dijeron que no debiera de viajar porque si pasaba un accidente, porque si aquí, que si allá. Yo, de todas maneras, respeto la opinión de cada cual, pero es ahí donde nosotros debemos de pensar y entender. Hoy en la actualidad, para tener un avance a nivel de la espiritualidad, sí o sí, y no tienes de otro, debemos de comenzar a desarrollar el pensamiento. Bien, ese pensamiento que sería la capacidad de pensar primero, de mis ideas de dónde provienen, son mías o son de otro. Mis ideas me las vende, quién me las vende, de dónde provienen esas ideas. Y entonces, toda esa parte es muy importante tenerla presente a la hora de, ¿cómo se llama? De tomar decisiones en nuestra vida. Mientras que no desarrollemos esa parte, nosotros estaremos carentes de ese proceso que todos queremos. Bien, entonces cuando hablamos del miedo, cuando se habla de miedo, una de las cosas que se nos dice, ¿no? Es que ese miedo, el miedo muchas veces que es inculcado, incluso que no es de nosotros. El miedo que te lo puede inculcar cualquier medio, el miedo que te lo puede inculcar un familiar, ese miedo perenne, pero al final nosotros tenemos que elegir. Yo pongo, o le puse a esa señora un ejemplo, y también lo pongo por acá. En el 2019-2020, cuando comienza el tema de la pandemia, qué bueno que abren frontera acá en Cuba. Es decir, yo pasé la pandemia acá, cuando abren frontera, yo elijo ir a México. Ahí mi papá empezó que ten cuidado, que no te vayas, que no vayas, que te vayas. Entonces yo siempre me senté y dije, bueno, la elección es mía. Y entonces yo elegí, bien, dicho sea de paso, en el tiempo, quien enferma es mi papá, que estuvo en un estado muy crítico, perdió inclusive hasta el caminar, la conciencia y todo eso. Porque sí tenemos que estar presentes. El hecho de que tengamos miedo no quiere decir que no vamos a atraer ese síntoma, no vamos a atraer las cosas. Mientras más miedo usted tenga, más usted va a atraer los eventos en la vida. Entonces vamos a continuar a ver qué nos dicen aquí de decir del miedo. Es importante entender esta parte del miedo. Bien, ¿qué es el miedo realmente? Bien, se comprende, el miedo aparece cuando existe una desproporción entre la amenaza que sentimos y los recursos con los que contamos. Es decir, los recursos como ser humano, como tal, el ser humano es un ser reactivo a los eventos, impulsivo, es un ser que todo eso lo somete a estados de ira, a estados emocionales que le pierden un poco el control y pueden tener miedo y pánico. Y ahí aparece la ansiedad, la angustia como emociones básicas. El ser humano debería enfrentarse a este enemigo para poder conquistar el ser espiritual. Bien, cuando está usted a un nivel espiritual, no se enferma, pueden aparecer en sí el sentido biológico
de los estados virales es a través de la... Si vemos biológicamente o fisiológicamente, el único que contiene un ARN mensajero es el virus. Por lo tanto, los virus, dentro de las cosas que hacen es modificar la cadena de ADN de los seres humanos. Si hoy nos revisamos nuestras cadenas de ADN, debemos de tener conciencia que seguro sí o sí no tiene nada que ver con esa cadena de ADN de hace alrededor de 2 años o 3 años atrás. Entonces, a todo se nos cambian, pero ¿cómo se le cambia a usted? ¿Desde qué punto de vista usted está haciendo las modificaciones? Hay 2 maneras de combatir ese temor o ese miedo. Una es reducir la amenaza, pero hay veces que la amenaza es evidente. Esa reducción de la amenaza tiene que ser desde la mente, desde un proceso mental. Y la otra, encontrando los recursos para poder afrontarla. Uno de los recursos que se habla es la capacidad de pensar. Bien, por ejemplo, hoy a nivel económico, muchos países, muchas personas hablan de una economía bastante deteriorada, con bastantes problemas. Al final, ellos pueden tener su razón, pero tú puedes elegir otro camino. Bien, si partimos desde el punto de vista de la prosperidad y desde la economía. El hecho de que para una persona las cosas estén buenas, estén malas, estén de una forma o de otra, si tú tienes el recurso para afrontar esa gran dificultad, automáticamente lo puedes estar cambiando. Bien, el yo, la esencia de cada ser humano, tiene la respuesta individual ante las posibilidades terapéuticas que se le ofrecen a cada instante. Es decir, nosotros desde ese yo de nosotros tiene todos los recursos a cada instante. Es capaz de tomar sus propias decisiones que deben ser respetadas. Bien, en el caso del cuerpo siempre va a tomar va a dar una respuesta ante un conflicto. Muchas veces no lo sabemos leer o no lo interpretamos de la forma, bueno, correcta. Rudolf Steiner nos habla de ese camino, ¿no? Por ejemplo, del acceso a la espiritualidad y nos habla de que existen 3 posibles caminos. Mientras tanto, uno de ellos que nos habla es, por ejemplo, trascender el verdadero pensar, el que crea cada uno de nosotros en su interior, evitando caer en las opciones en las opiniones de los demás. Es decir, aquí es como desarrollar el pensamiento. Ese pensamiento que hoy en las culturas iniciáticas ancestrales, en este caso la que yo comparto, te dicen, no es lo mismo decir yo quiero, a mí me gustaría, a cuando decimos yo elijo, porque la elección es tuya. Bien, esa elección es muy personal y nos ayuda a trascender ese pensamiento, respetando siempre la opinión del otro, porque el otro tiene sus razones. Y bueno, respetando esa decisión para construir una conciencia creadora. Es decir, para tú crear, bien, y hay un ejercicio que he estado compartiendo últimamente que es el de cómo crear esa energía, es decir, energía vital. La energía vital teniendo presente que desde las cosmovisiones ancestrales y de la medicina cuántica, esta energía nos permite bueno, crear realidades, acelerar procesos, nos permite hacer conexiones neuronales que se han perdido, hacer conexiones neuronales también en nuestro corazón, porque ya se ha descubierto la ciencia, las neurociencias ya descubrieron que, bueno, que en nuestro corazón hay neuronas. Entonces, haciendo este ejercicio, bien, y repitiéndose una serie de decretos para que tú puedas entrar en la parte creativa, ¿no? Porque al final es físicamente, desde la física clásica, es decir, cuando frotamos las manos, generamos calor, ¿verdad? Es un proceso físico. Cuando se genera calor, se genera energía, es decir, la energía sale del calor y fricción, energía,
fricción, calor, energía, podemos llegar entonces a la luz. Es decir, llegamos a lo que hoy se reconoce como conciencia, ¿no? La conciencia de nosotros es prácticamente luz. Entonces, ese proceso, y ahí a través de, bueno, de decretos que hacemos para poder entender que somos nosotros y manifestar nuestra creación. Desde lo artístico, deberíamos ejercer de manera habitual. Bueno, de esa parte artística es lo que hoy nos dicen las culturas ancestrales, comenzar a pensar en imágenes, llevar esas imágenes quizás a un papel, a un dibujo, a esa parte artística, crear tú con tus manos lo que tú quieres que se materializa, te va a ayudar a manifestar. Por ejemplo, la medicina antroposófica nos dice algo que, por ejemplo, en la arcilla que hay en la tierra, es decir, no el barro, sino la arcilla, contiene muchos minerales y en este caso te ayudan a ese proceso de fortalecimiento de nuestro yo espiritual. Se requiere un pensamiento individual en cada ser humano para lograr un camino de conocimiento para guiar lo que hay de espiritual en el ser humano a lo que hay de espiritual en el universo. Es decir, todos queremos trascender ese camino, pero sí o sí se nos pide hoy que tenemos que trabajar en ese pensamiento. Muchas veces sabemos que estamos repitiendo patrones ancestrales, muchas veces pensamientos que dejaron en nuestros ancestros están ahí teniendo un impacto en nosotros. Por eso es que se nos recomienda, bueno, poder trascender esa forma del pensamiento. Bien, vivimos tiempos de incertidumbre y dificultades. Sin embargo, desde la psicobiodescodificación disponemos de muchos recursos para poder enfrentar estas dificultades y encontrarnos con nuestro verdadero ser. Bien, que es el objetivo de cada ser humano, debe ser ese. Integramos las medicinas vibracionales, en este caso homeopatía, el poder de la fuerza formativa de las plantas, desde todo un conocimiento de la medicina antroposófica, la bioenergética, el biomagnetismo, es decir, cómo ese impacto de esos biocampos, de ese magnetismo, que desde, bueno, desde el mesmerismo, desde hace muchos años, ya tiene un efecto curativo en los seres humanos. La nueva medicina germánica con todos esos procesos biológicos, las medicinas biológicas que se apoyan mucho en los fundamentos del doctor Hammer, las sabidurías ancestrales, sabidurías y medicinas ancestrales, donde tienen todo un legado de cómo ellos pudieron trascender muchos de esos temas hoy en la actualidad. Bien, eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Y las medicinas espirituales, como ya hemos estado hablando en este caso de la medicina antroposófica. La imagen del hombre como único ser constituido por un cuerpo material y visible, formando de sustancias que nos acompañan desde el nacimiento hasta la muerte. Bien, ese cuerpo material es la parte más física de nosotros, que es visible. Un alma propia e individual, también llamada por los griegos la psiquis, es decir, el psiquismo, ¿no? Esa parte de la psiquis que muchos trabajan. Bien, que es aquel espacio dentro de cada uno de nosotros donde vamos acumulando las experiencias vitales. Muchas enseñanzas te hablan de karma, pero al final son nuestras experiencias de vida. Mediante el pensar, introducimos en ella lo que ocurrió, lo que ocurre en el interior, mediante la voluntad. Concretamos nuestra intención en actos. Y estos dos aspectos se compensan mediante el sentir que queda entre ellos. Bien,
que serían ya la parte esa de las emociones. Por encima del alma nos hallamos la presencia de la parte espiritual de cada ser humano, aquella que permite decir yo soy Juan Carlos, yo hago esto, yo soy, yo Cancani, no Cancani, como por ejemplo en la lengua quechua, en los queros, y que le dota de su esencia e identidad a cada ser humano. Sabemos que hoy la humanidad hay muchos conflictos de identidad, hay muchos conflictos existenciales, por lo tanto son personas que tendrán que transitar mucho esa parte del pensar para poder alcanzar esa espiritualidad. Dentro de todas las culturas evolutivas está el yoga, está la meditación, pero a través del pensar, de cómo nosotros pensamos, ejercitar ese pensar, hacerte responsable de lo que tú elijas, ser tú el que elijas, es una de las formas que te permite trascender de forma acelerada el camino hacia esa parte espiritual de cada ser humano. Los elementos constitutivos en el ser humano. Sí, todo ser humano tiene un cuerpo físico. El cuerpo físico del ser humano es aquella parte material que constituye su organización, como huesos, dientes y demás estructuras, formada por sustancias químicas, se componen y volverán a la tierra en el momento que abandones la vida terrenal. Es solo sustancias y carece, esta parte de nosotros carece de conciencia. El cuerpo vital o cuerpo etérico, en muchas culturas, quizás así como ustedes muchos lo puedan entender, el siguiente eslabón es la identidad que sostiene unido al cuerpo físico. Es el responsable de las funciones metabólicas con sus procesos. Por favor, la persona que tiene el micrófono encendido. A este nivel aparecen una primera conciencia, aunque debe atribuirse únicamente al instinto de supervivencia y la procreación de la especie. El alma sensitiva, el alma es el espacio interior de cada ser humano. Tiene cavidad en el cuerpo anímico, es decir, en esa parte astral de nosotros. En este espacio se encuentra lo interno de cada ser humano y lo externo, acumulado a lo largo de su vida como experiencia. Parte del mundo que penetra mediante la percepción recogida de los órganos sensoriales. Aquí es importante cuando tú haces este camino observar la percepción. Bien, este cuerpo o esta parte constitutiva del alma sensitiva, cuando penetra mucho en el cuerpo, ¿qué nos causa? Dolores, sensaciones, insomnio, enfermedades, porque junto con esta parte sensitiva, en este caso, esa parte del alma, la parte anímica o cuerpo astral, penetra también la organización del yo. Cuando el yo penetra mucho en el cuerpo, aparecen los procesos de destrucción, ¿bien? Y no permite el cuerpo entrar en procesos de regenerativo. Aparece aquí un pensar muy elemental que se limita al unir la percepción con el concepto que ya se encontraba dentro de otra experiencia anterior. Es decir, aquí la reacción aparece por experiencias que hemos tenido anteriormente. Para generarse atracción o repulsión, apenas se requiere una conciencia elemental que no analiza, sino que se comporta de forma algo reactiva en funciones de sus ¿cómo se llama? Eventos. Es importante entender, creo que todos en algún momento tuvimos esta conciencia reactiva, elemental en cada ser humano. Entender que debemos de ¿qué? Transitar un poquito más allá de esa conciencia reactiva a través de ese camino espiritual
desarrollando nuestros pensamientos. El alma consciente. El siguiente eslabón es el de tener conciencia de la conciencia. Es decir, tener conciencia de lo que tú estás haciendo. Ser responsable. Ser tú el que elijas y no lo que diga el otro. Oye, eso está mal. Oye, eso no es posible. Ok, tú tienes toda la razón. Respetando también la opinión del otro. Bien, porque hay que entender que en niveles de conciencias altos o evolutivos, nosotros nunca vamos a entrar en contradicción con lo que el otro diga. Tú tienes tu razón. Bien, cada cual tiene su razón. En esta etapa de conciencia, el ser humano puede vivir la verdad independientemente de los sentimientos que le despierten. Es decir, tienes que aprender a dominar tus sentimientos. Te puede despertar un sentimiento de ira, de miedo, pero tienes ya aquí, ya dominas esa parte de los sentimientos para poder trascender su simpatía y antipatía para lograr llegar a esa etapa. Y el yo espiritual ya no se limita solamente a hablar o a iluminar de la parte del pensar, sino que todo el comportamiento se integre en la conciencia, haciendo que esta trascienda, manifestando a su voluntad sus acciones. Aquí, ya cuando estás ahí o cuando empiezan a ver, no es que cuando estés, porque hay veces que no has llegado al todo, pero cuando comienzas a despertar esa conciencia, comienzas a aparecer rayitos de luz, por ejemplo, que pienso en algo y ya se está manifestando. Digo algo y el universo ya lo está manifestando. Ya has transitado un camino. Existen varias maneras de acercarse a este proceso, ¿no? De este yo espiritual. Uno de ellos es, por ejemplo, la meditación. Creo que es un proceso de largo o corto, pero es un proceso que está ahí implícito también. Trabajar en comunidades conscientes, tratando de encontrar el bien común y el desarrollo evolutivo de la humanidad. Y aquí es un yo espiritual, pero de conciencia colectiva. Es un yo que te va a permitir tener una conciencia diferente, la cual tú podrás trascender o poner tu 50%. Recuerda siempre que es solamente poner un 50%. Hay veces que las personas no están preparados, bien, y hemos probado y lo hemos compartido en los cursos, el no tener un biocampo, en este caso fortalecido, un biocampo amplio, no te va a permitir desarrollar desde el pensar muchas capacidades. En este caso estaríamos hablando de niveles de conciencia. Un ejemplo de sanación cuántica o ancestral, es decir, cómo puede suceder esto. Aquí te voy a poner una misma persona, un antes y un después. Una persona que tenía un dolor en el hombro desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Te estoy hablando de años, donde había hecho de todo. Y bueno, lo sometimos a hacer un trabajo con técnicas, en este caso ahí ancestrales que usamos, que compartimos en los cursos y demás. Son técnicas que siempre, que por mucho tiempo estuvieron calladas, vetadas, que fueron secretos para la humanidad y que hoy se están compartiendo. Por ejemplo, aquí vemos a la persona con un dolor en el hombro izquierdo. Bien, ahí vemos ahí cómo se mueve. Bien, estamos viendo el dolor y lo estamos viendo ahí mismo él después. Lo veremos cómo después del ejercicio, inclusive en movimiento y ya cómo asciende en la cabeza. Bien, entonces es importante que puedan entender cómo a través de un desarrollo que nosotros podemos hacer de nuestras capacidades del pensamiento, haciéndonos responsables de ese pensar, comenzamos a transitar
por un camino que de una forma o de otra todos logramos o todos queremos que se nos manifieste. Hoy en la humanidad estamos pasando una crisis donde hay mucho miedo, donde ya se nos están diciendo de los procesos de ansiedad que se están manifestando. Saben ustedes mejor que yo cómo está decir, la ansiedad quizás en familiares, en ustedes mismos, en personas, y cómo esa ansiedad genera procesos de manifestaciones de muchas maneras. Me gustaría que, bueno, si alguno de los presentes quiera, no quiere compartir algo, o tiene la palabra para que puedan, no sé, experiencia, preguntas que quieran hacer. Estoy a las órdenes de cada uno de ustedes, por favor. No tienen preguntas. ¿Han entendido? ¿Ninguno de los presentes tiene ninguna pregunta? Bien, a ver, y como recomendación les puedo decir algo. El desarrollo de la capacidad de pensar no va a dotar al hombre de un proceso reconocido como libertad. Bien, libertad en qué? En la toma de decisiones, libertad en el pensamiento, libertad en hacer muchas cosas. Bien, eso es un aspecto importante que nosotros debiéramos de tener presente. Siempre cuando tú tengas un pensamiento, quieras hacer algo, siéntate y pregúntate, ¿quién ha dictado en mí este pensamiento? ¿Desde dónde proviene este pensamiento? Si el pensamiento es tuyo y tienes la total certeza, adelante, sin miedo ninguno, que el éxito lo tienes garantizado. Bien, cuando no es de nosotros, empiezan entonces los síntomas, el exceso de responsabilidades, muchos temas que están ahí que después se manifiestan a nivel físico. El desarrollo de las capacidades de pensar, en este caso desde la escuela de psicobiocodificación, se trabaja a profundidad, en este caso con los 7 códigos. Los 7 códigos andinos, y es una forma de poder llegar a esos estados de conciencia de forma en menos tiempo y de forma acelerada. No sé si alguno tenga alguna pregunta, nos quiera comentar algo, preguntar algo. Bien, bueno, recordarle a todos los que están acá y que bueno, que próximamente, ya este fin de semana, tenemos acá en Ciudad de La Habana un curso presencial de medicinas cuánticas y ancestrales. Para los que gusten, vamos a ver, por acá nos escriben algo. Sí, a ver, en el campo este de cómo podemos influir en el pensamiento. A ver, primero, Jean-Pierre nos dice, cuando nos habla del pensamiento, nos habla de un pensamiento benevolente. Y cómo nosotros a través de un pensamiento de benevolencia podemos interactuar en el otro. Las medicinas cuánticas nos dicen algo, todos estamos conectados. Es una red de información. Bien, dejar un pensamiento de benevolencia a cada instante o siempre que puedas es poner una información diferente en el campo cuántico. ¿Ok? Por ejemplo, el señor que vieron ahí con el tema del hombro, él venía con una decir hace 2 años, ok, tú tienes tu razón, hace 2 años que no lo has resuelto. Y es muy difícil resolverlo, yo lo sé. Y el médico dice que no, y también lo sé. Todo es verdad. Entonces, partiendo desde ese respeto, interactuamos con la persona y, bueno, y vieron ese movimiento
Eso fue, no llegó ni a 10 minutos el proceso. Como hubo desde una forma el brazo, un movimiento en el brazo y después en el otro. ¿Cómo se logra aquietar la mente? La mente no se aquieta. La mente se deja que el pensamiento esté. Bien, en los procesos estos de reflexiones o de meditaciones, hay que respetar toda idea o pensamiento que llegue al cerebro. Se deja y se corre y solamente vuelves a prestar atención a lo que tú quieras. A ver, todo aquel que guste, que encienda la cámara, que vamos a hacer un ejercicio. Si me acompañan y encienden la cámara, hacemos un ejercicio. Todos los que gusten, enciendan la cámara, por favor, y así me acompañan en un ejercicio que vamos a hacer. A ver, es un ejercicio para llevar la atención a un proceso creativo. Cuando yo reconozco que yo soy el que estoy creando una obra, sí o sí, estoy en mi potencial máximo. Estoy interactuando con mi parte divina, con mi divinidad. Bien, para eso unimos las manos y comenzamos a frotar nuestras manos. El ejercicio que le había comentado, froten sus manos, froten sus manos. Bien. Y cuando sientan ese calor rico, lindo, agradable en sus manos, pregúntanse, ¿quién ha generado este calor? Y respóndanse en ustedes mismos, yo he sido el que he generado el calor, yo he creado este calor, pero ¿quién soy yo? Se dice en su nombre, yo, Juan Carlos Gutiérrez Santana, he creado este calor. Bien, y froten más las manos para que, y yo, Juan Carlos Gutiérrez Santana, hago que este calor crezca, donde percibo mayor cantidad de calor. Bien, ahí primero, ¿qué estás haciendo? Para percibir el calor tienes que tener la atención puesta en la fricción de tus manos. Bien, calor, calor. Yo soy quien estoy creando este calor. Ahora, después de crear calor, el próximo paso es energía. Separo mis manos suavemente. No muy lejos, tampoco puedo dejar que se unan. Y perciban que una resistencia, una energía, dos imanes, calor, lo pueden percibir de muchas maneras. ¿Qué estoy percibiendo? Energía. Y yo me hago una pregunta. ¿Quién ha creado esta energía? Yo, Juan Carlos Gutiérrez Santana, he creado esta energía después de una fricción en mis manos. Bien, yo, cada vez que te dices yo he creado, sí o sí elevas tu conciencia a tu parte creativa. Bien, a ese ser espiritual, a ese ser de alta conciencia. Y esta energía, ¿qué puedes hacerla? Número uno, compartirla con quién? Con tu corazón. La traigo aquí en mi corazón. Y esa energía vital, y aquí me puedo hacer una programación. Programo, yo, Juan Carlos Gutiérrez Santana, comparto mi energía vital en mi corazón para que mis arterias y mis venas coronarias, bajo cualquier circunstancia, permitan que fluya la sangre a mi músculo cardíaco. De máximo estrés o mínimo estrés, en cualquier situación que yo me encuentre, las arterias y venas coronarias pueden llevar oxígeno y retirar el dióxido de carbono a mi músculo cardíaco, manteniendo un ritmo estable.
¿Quién ha creado la conexión de la energía vital con mi corazón? Yo, Juan Carlos Gutiérrez Santana. Yo he creado, yo he hecho esta conexión. Bien. Y ahí abro mis ojos. Y eso es un trabajo que se hace. Bien, eso es un trabajo que usted va haciendo y va a ir y puede ir desarrollando. Por eso es que se dice, nosotros en la escuela de psicobiocodificación hacemos un 50%, compartimos una técnica. El otro 50% es de ustedes, realizarla. Si gustan, si no gustan, no la realicen, no hay problema ninguno. Todos aquellos que la han realizado han visto procesos de manifestaciones de diferentes maneras. Por acá nos habla Marta, pero me gustaría me ayude porque estoy pasando por un proceso de cáncer. Ajá, y estaré entrando en quimioterapia. Siento ansiedad. Bien. Primero, crea esta energía, Marta. Esto puedes hacerlo todos los días. Bien. El día la puedes llevar a tu corazón. La energía vital la puedes llevar a tus manos. El día que vayas a la quimioterapia, observa el suero detalladamente, concéntrate en el suero y dale gracias a ese suero. Dale gracias a cada gotica de agua que cae en el suero y esa gotica de agua que entra a tus venas. Bien. Y que esa gotica de agua tú la conviertes en vida. Le puedes poner un color verde. Imaginas un color verde. Bien, y le pones vida. El verde es vida. Y cada gotica de agua aporta a mi cuerpo, a mi órgano, a mi organismo vida. Bien, bien. Marta, entonces apórtale vida a ese suero. Bien, esta conexión aquí es muy buena para los procesos de ansiedad, porque te conectas con tu corazón. El corazón es quien va un poquitico más allá. Y bueno, y no sé si Marta nos quieras compartir específicamente dónde tienes el cáncer. Bueno, abrí el micrófono. ¿Puedo hablar? Sí, como no, claro. Ya. Tengo cáncer de seno y de los ganglios. A ver, ya estoy operada. ¿En qué seno? Marta, Izquierdo. seno izquierdo. Seno izquierdo. A ver, crúzame tus manitos así, mira. Hazle así a tus dedos. Cruza tus manitos. Déjame acomodar, déjame ponerme. Los dedos pulgares cruzan arriba y dime cuál es el dedo pulgar que te queda arriba, el derecho o el izquierdo. Vamos a ver. ¿Así? Ajá, correcto. ¿Cuál es el dedo pulgar que le queda arriba? Izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, ya. Entonces, a ver, el seno ese izquierdo que tú tienes, al ser tú una persona zurda, te conecta con el nido ampliado, es decir, con la pareja, con tu papá. Bien, y ahí es donde tienes que trabajar estados emocionales que aún tienes atado a experiencias vividas o con tu pareja o con tu padre. Bien. Pero yo soy derecha, No, usted es zurda. no soy zurda. Usted es zurda. ¿Verdad? Si el dedo izquierdo pulgar es el que queda arriba, usted es zurda.
Siempre he usado la derecha. Bueno, No uso las dos, pero importa, más la derecha. no importa que usted haya usado la derecha. Biológicamente, usted es una mujer. Bien. Ok, Entonces, el ganglio es lo que se conecta con el sistema linfático. Por lo tanto, tienes que trabajar ahí y preguntarte en tu interior. A ver, es importante entender esto. Es muy importante que el ser humano entienda esto. Muchas veces decimos, por ejemplo, ya eso pasó. El pasado no pasa hasta que no lo hagamos consciente, por favor. El pasado es como la sombra que te persigue toda una vida. Bien, tanto nos persigue un pasado de éxito, de cosas bellas, como también nos persigue un pasado de dolor y sufrimiento. Bien, entonces ese pasado de dolor y sufrimiento hay que, esa parte emocional, que es la parte etérica, tienes que separarla. Bien, entonces busca en tu historia biográfica qué pasó en algún momento con mi pareja donde yo pude haber perdido el sueño, donde yo me sentí en peligro y cuando fui niña qué pudo haber pasado con mi papá. Y ahí tienen las dos respuestas. Bien, ¿lo tienes claro? ok. Los eventos los Sí, puedes recordar. pienso que sí hay cosas que marcan. Ya, a ver. Pero esas cosas que marcan son las que tienes que soltar. Bien. Y es ahí cuando desde a través del pensamiento, porque yo lo suelto a través del pensamiento, porque el pensamiento se genera a través de una percepción que hicimos a través de nuestros órganos sensorios. Cuando modificas tu percepción sobre el evento, cambias tu pensar y automáticamente cambias de conciencia y comienzas a sanar. Bien. Ok, Mira, la percepción que tenemos sobre los sueros. Una es se nos cae el pelo, otra es nos da vómito, otra nos da diarrea. ¿Son verdad? Sí pueden ser verdad, pero tengo cientos de historias que yo le he dicho, observa el suero, es un órgano es decir, la vista es un órgano de la percepción. Y transmítale el mensaje al suero, gracias. Cada gotica de este suero aporta vida, cambia tu percepción sobre el suero. Y muchos médicos se han quedado con la boca abierta. ¿Y por qué no se te cae el pelo? Si este suero tumba el pelo, no se le ha caído el pelo. Han hecho una, es decir, no han tenido vómito. Cuando más alguna náusea, cambian. Pero es cuando, y hágalo, me gustaría que lo hiciera y si puede en el mismo grupo nos escriba y nos comente en los próximos sueros que usted tenga. ¿Cómo es que usted, y creo que es un ejemplo que todos los que están en el grupo, los que están hoy, los que no están hoy, los que están en el grupo, que tenemos bastantes personas en ese grupo, pienso que se puedan unir muchos más, puedan entender lo que significa o el resultado que puede tener cuando yo cambio la percepción sobre algo. Bien, porque todos tenemos la, es decir, la percepción, a ver, dicho sea de paso, para interactuar en las enfermedades estas con cáncer, todo lo que se usa de forma natural son venenos, el veneno del alacrán, son tóxicos. Por lo tanto, los citostáticos también son tóxicos. Bien, pero cuando tú cambias esa percepción o esa conciencia, por lo menos en ti, bien, el efecto secundario que da la quimio en usted no será la misma que la que va a dar en otras personas. ¿Bien? El resultado final, inclusive, hasta el resultado final es mucho mejor en usted que lo que dan, que lo que puede dar en otras personas.
Sí, Erika, claro que hay oportunidad de ver la práctica después. Se pone en las redes sociales. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Que nos quiera, que pueda abrir el micrófono, que quiera compartir, que quiera preguntar a alguien. Doctora Aide, ¿no quiere comentar algo? No, 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 Juan, entré un poquito tarde y ya no vi muy bien acerca de qué se trataba. Ya. Muchas gracias. Entonces, y bueno, a ver, existen técnicas, en este caso para trabajar en el biocampo. ¿Qué cosa es el biocampo? La parte esta energética, que es donde nosotros tenemos la información. Porque hay veces, por ejemplo, eso mismo, esos eventos que marcan, como nos decía Marta, están ahí. Entenderlo con la conciencia que tengo, tratar de modificarlo, tratar de cambiar mi percepción desde mi punto de vista se nos es a veces un poquito difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Sí o sí, en limpiar y modificar nuestro biocampo para que la información sea procesada de otra manera. Al procesar la información de otra manera, generamos un estado de conciencia diferente y el evento está ahí. No es que no te vayas a olvidar del evento, porque hay técnicas que se pueden borrar el evento. Sí, hay técnicas que borran el evento en un estado de hipnosis. Usted puede decirle a la mente, borre, 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 borre. Pero ¿qué hemos visto? Que la información queda. Bien, queda la información. Por lo tanto, en el momento que yo veo el evento diferente, el evento está ahí, pero ya no me va a afectar. Eso solamente una de las formas que se usa para que eso suceda es modificando el biocampo de energía, potenciando ese biocampo de energía. Se usan técnicas de psicobioenergética y técnicas ancestrales para que eso quede fortalecido. ¿De dónde es usted, Marta? ¿Dónde vive usted? No encienda el micrófono que no la escuchamos, por favor. Soy de Cuba y vivo en Miami. Ya, él es de Cuba y vive en Miami. Ok. Tienes que trabajar en esa parte ahí emocional, dejar ir, es decir, a ver, una de las cosas a través del arte que puedes hacer es dibujar la imagen de ese hombre con la cual o de esa pareja con la cual te quedaste conectado. Piensa en un color de rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y blanco. Y de ahí tomas un hilo y lo conectas desde tu corazón a esa persona. Bien. Y ahí tomas ese hilo después y lo cortas. Tienes que cortarlo en tres, donde declaras que trasciendes todo ese dolor y sufrimiento de forma consciente o inconsciente. Y coges ese hilo y lo quemas. Después de quemado lo llevas a la tierra. Bien, para que esa nueva conciencia se haga presente en ti. Hay formas de hacerlo, ejercicio, desde el pensar, desde lo simbólico, desde lo artístico, podemos trabajar en ese yo que sí o sí no queda duda ninguna, por lo menos a mí no me queda ningún tipo de duda, que es la mejor medicina que podemos tener nosotros hoy por hoy. ¿Alguna otra pregunta que tengan? El ejercicio este, Marta, bueno, para ti y para todo el mundo, te puedo recomendar hártelo como mínimo 2 veces en el día. Lo puedes hacer 3, lo puedes hacer 4, lo puedes hacer 5, lo puedes hacer 6. Es frota tus manos hasta que se calienten bien tus manos. Siempre cuando la frotas que se calienten bien, hazte la pregunta, ¿quién está generando este calor?
porque no es lo mismo hacerlo así, sentir la energía y pasarla a tu pecho, en que tú en cada proceso tú hagas conciencia sobre una conciencia que ya existe, porque sabemos que esto genera calor, no hay que ir a la escuela, no hay que, nada más saber que aquí estamos generando calor, pero ¿quién está generando el calor? Yo. Y dices tu nombre, después que generes ese calor, lleva tus manos aquí, y ¿quién ha generado esta energía? Yo, dices tu nombre, y llevas ese calor a tu seno izquierdo. Bien, lleva ese calor ahí, llévalo. ¿Y quién está haciendo, quién está compartiendo? Ese calor no es nada más que energía vital. Con esa energía sanamos, con esa energía nos movemos, con esa energía nos enfermamos, con esa energía pasa todo en nuestras vidas. Bien, ok. Entonces, Ok, trabaja con eso y bueno, gracias. gracias a usted por compartir. Bien, darle las gracias a todos los presentes que nos han acompañado por sus comentarios. Por acá nos dejaron otro comentario. ¿Cómo abordar un abuso sexual con mi hija? A ver, ¿quién es que nos escribe por acá? Camelia. Es Camelia la que nos escribió. ¿Es cierto? Hola, hola Camelia. Ah, Camelia, sí está por acá. A ver, Camelia. ¿La persona que abusó a tu hija sexualmente es un familiar o es alguien de fuera de la calle? Hola Camelia, Fuera de la casa. Hola, dígame. fue un vecino. Fue un vecino. Muy bien. Cuéntame un poquito del padre de tu hija y de la relación que tú tienes con él. Pues fue aparentemente buena. Fue, ya no Eh, es. no, ya no, estamos separados. ¿Y actualmente cómo es? Eh, Relación buena, sí, sí hay una Ya. interacción ¿Tú con tienes pareja? ellos como padres. ¿Ella? No, ¿Él? usted tiene pareja. No, Vamos a ver en qué condiciones biológicas se da un abuso sexual. Porque estaríamos hablando de abuso sexual. Bien, en un nivel de conciencia diferente, y sé que esto veces que puede resultar un poquitico ahí eh, problemático. A ver, según estudios que se han hecho de neurociencia, la psicología moderna y demás, los abusos sexuales están muy relacionados con memorias de soledad, de abandono, de falta de protección. Si vemos acá, por ejemplo, a ver si me sale por acá la pizarra. Vamos a ver si la pizarra se quiere conectar. Conexiones acá en Cuba no están como. Yo creo que se va a conectar, se va a conectar. Ya se está conectando. A ver, nosotros debemos de entender como los mamíferos. Primero, somos mamíferos, ¿no? No es que no seamos mamíferos. No me salen por acá. Sí, no me quiso salir completo. A ver, los mamíferos. Si hacemos un ciclo imaginario, dentro de ese ciclo van los hijos. Y en el ciclo va mamá, es decir, la hembra, la que cuida las crías.
y hacemos otro círculo imaginario por fuera, y fuera de ese círculo va quien, bueno, el padre, el marido, el hombre que cuida la camada. Por eso yo le preguntaba a Camelia, en el caso de ella, ¿de dónde viene la violación? De un familiar, muchas veces son familiares, otras veces son vecinos y demás, que le damos confianza o qué sé yo, o lo que sea, pero que está ahí. Entonces es la falta es de afuera. Por lo tanto, el sentido que tendría que borrar es el sentido ese de falta de protección. Una forma de hacerlo, es decir, biológicamente, ¿qué aporta papá? Reconocimiento. Reconocimiento por lo que hago, reconocimiento por mis labores, reconocimiento por mis éxitos, reconocimiento. Cuando papá no está, porque está lejos, porque estamos peleados, porque estamos divorciados, porque se murió, por las infinitas circunstancias que pueden haber, en vez de quejarnos, en vez de nosotros podemos dar solución a esa figura. ¿Cómo se hace? Reconociendo en nuestros hijos lo que hacen. Bien, las notas de la escuela, el trabajo, lo que ayudan en la casa, todo, todo, todo. Y ellos no se van a sentir solos. Camelia, ¿cuánto se puede, vamos a ver, pues, si le ponemos un nombre, quejar, o cuánta falta de reconocimiento puede necesitar tu hijo? Pues yo creo que sí, mucha. Sí, me lo ha expresado y me lo ha demostrado que ella necesita tener, pues sí, ese reconocimiento Ese es el motivo hacia de mí. Ujú. el sentido biológico de que ese hombre haya tocado a esa niña. Porque, a ver, en estudios que se hicieron, no es el violador el que llega, no es el depredador, es la persona que por su energía llama y atrae al otro. ¿Bien? Y con esto no quiero decirte que ni que esté bien, ni que no esté mal, ni que la persona no se vaya y se denuncie y se haga todo un proceso. No estoy diciendo eso, sino es, tú puedes hacer todo eso, pero si tú no entiendes cuál es el sentido, la necesidad biológica, en este caso de tu hija, vendrá otro y se lo va a hacer también. ¿Tú me entiendes? Ujú. Entonces tienes que, Sí, a ver, y esa función es tuya en estos momentos. ¿Por qué es tuya? Porque lo puedes hacer. Tanto hombres como mujeres tenemos dos polaridades, masculinas y femeninas. Por lo tanto, una mujer se puede polarizar en función masculina cuando sea necesario, como un hombre puede polarizarse en función femenina cuando sea necesario. ¿Bien? Y no tiene nada que ver de que seamos homosexuales, sino son polaridades que están en nosotros. Lo único que tenemos que aprender a trabajar con ellas, aprender a que esas partes fluyan. Entonces, no se nos presentarán muchos de estos problemas. Entonces, dentro de las recomendaciones que te haga, comienza a reconocer. A ver, hay dos cosas, hay dos formas de reconocer. La madre reconoce al hijo por lo que es. Y estoy orgullosa porque tú seas mi hijo, porque tú seas mi hija. Sin embargo, el reconocimiento por lo que tú haces es un reconocimiento masculino. Bien, y es ahí donde tú puedes trabajar, reconocer lo que ella haga, lo poquito que ella hace. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a reconocer en nuestros hijos lo que ellos hacen? Evidentemente que van a hacer más. ¿Por qué? Porque necesitan reconocimiento. Entonces, ya su mente le crea un patrón cada vez que tú haces algo, te van a dar reconocimiento. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Hacerlo. Simple y llanamente. sí, Muchas gracias. sí, gracias a usted.
Bien, bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Recuerden que el viernes hay un espacio que ya nos estuvieron poniendo en el grupo, el espacio especial de más cerca de la psicobiocodificación. Nos pusieron ahí algunos temas ya, nos están pidiendo temas. Pueden escribir ustedes algunos temas que se puedan estar viendo el próximo viernes. Bien, entonces un abrazo, deseándoles a todos muy buenas noches y nos estaremos viendo próximo. Gracias por su tiempo.